Mediados del mes de mayo y estamos todavía con la calculadora. ¿Se salva o no se salva el Málaga? Hombre, yo creo que sí. Pero como este año ha habido más a lo largo de la historia del Málaga Club de Fútbol, donde hemos llegado al tramo final de la temporada, atacaditos de los nervios. Los comentamos hoy en Proyecto Malaguista. Bueno, pues idea de vídeo interesante la que le pasó por la cabeza a David Picón y que hoy ve la luz, David, porque, oye, a lo largo de la historia del Málaga Club de Fútbol ha habido muchos momentos de comernos las uñas, ¿eh? Y además la gente nos echa mucho en cara, ¿no? Que a veces que nos recordamos un poquito el pasado y de vez en cuando siempre está bien recordar un poco todo lo que hemos vivido. Normalmente sufridera máxima durante muchas temporadas. Y aquí venimos a traer unas cuantas que si se nos cuela alguna pedimos perdón porque son muchas temporadas también. Y habrá algunas que no hemos visto y también hemos filtrado un poco en la era Málaga Club de Fútbol porque evidentemente antes no lo hemos visto y tampoco vamos a hablar de cosas sin saber absolutamente nada. Que aún así hemos metido un par que éramos pequeñitos y que hemos tenido que buscar e informarnos un poco, pero bueno, ahí le daremos. Que aún así, Javi, vamos a hablar de cosas que no tenemos ni idea o que no hemos visto, pero como bien ha dicho David, hemos hecho un ejercicio mínimo, aunque sea de investigación, y lo intentaremos poner por aquí encima de la mesa. Lo haremos por orden cronológico. Exacto, que hay algunos finales, algunos recientes, no hay que irse ni siquiera un año atrás, ¿no? Para hablar, evidentemente va a ser uno de los que vamos a comentar, ese Málaga Nastic, pero también ha habido algunos finales interesantes, ascensos, no descensos, o sea, hay cositas interesantes. Bueno, pues venga, empezamos por orden cronológico, ya he dicho, así que me toca a mí, voy a empezar yo el primero. Nos vamos a ir a un año en el que el único que estaba nacido era David, pero lo único que decía era Gugutata, para de contar, ya está, no diría mucho más, temporada 97-98, porque el Málaga aquel año asciende de segunda B a segunda. De hecho, es uno de esos ascensos que yo creo que la temporada pasada escuchamos bastante hablar de él porque era un ascenso que podía recordar bastante al del Nàstic de Tarragona, por el hecho de que jugabas también contra un equipo catalán, tenías también que conseguir una remontada, aunque es cierto que en el partido de la Rosaleda tú conseguiste ganar contra el Nàstic de Tarragona, tal y como fue dándose el partido, uno pensaba, oye, pues si hay que remontar, que sea como en aquel partido contra el Terrassa. Bien, por poner rápidamente en contexto, en aquel año en Segunda División B se jugaba una fase regular donde había equipos como por ejemplo el Recre, el Cádiz, el Granada, el Córdoba, la Almería y el Málaga quedó primero. Ocurría que, por ese entonces, los 4 primeros se clasificaban para una liguilla para jugar contra los 4 primeros de los otros grupos. Había 4 grupos y el Málaga, como era el primero del grupo 4, pues jugaba contra el segundo, el tercero, el cuarto, todo esto a sorteo. ¿Qué le tocó al Málaga en su grupo? Pues bueno, le tocó el Besain, equipo de Guipúzcoa, que desde aquí ya os voy diciendo que equipo hermano, equipo hermano del Málaga Club de Fútbol, ahora entenderéis el porqué, pero el Besain, equipo hermano del Málaga Club de Fútbol. Beasain. Beasain, eso, equipo hermano, pero no me sé ni cómo se llama. El Beasain. No mucho, hermano, pero no mucho. Hermano, pero no mucho. El Talavera, es que para hermano ahora os contaré quién fue nuestro hermano de verdad, pero bueno, el Talavera y también el Terrassa. Bueno, ambos llegaban, el Terrassa y el Málaga, a las 2 últimas jornadas, casi que, podríamos decir, dependiendo de sí mismo. ¿Qué sucede? Que el Terrassa le mete 3 al Málaga en el partido de ida. El Málaga, claro, para ascender tenía que lograr algo rocambolesco, tenía que ganar por un mínimo de 3 goles en la Rosaleda, pero ojo, esto no es todo, David, esto no es todo, Javi. El Talavera tenía que empatar o perder su partido, así que el Beasain, por esto es nuestro equipo hermano, empató a 1 contra el Talavera. Si el Málaga, que ganó, hubiese ganado, por mucho que hubiese metido 80 goles, porque Pablo Guede aquel día fue la estrella con un hat-trick en total 4-1, no hubiese servido de nada, porque hubiese ascendido el Talavera. ¿Sabéis lo que dijo el Talavera? Que por aquel entonces era entrenado por Gregorio Manzano, quien luego estuvo en el Atlético de Madrid. Que el partido fue un desastre porque el Beasain había recortado las porterías, la habías hecho más pequeña, decían. Así que, bueno, por eso digo. Absoluto cine. Equipo hermano. Hermano de más ahora. Equipo hermano. Por cierto, hablando de hermanos, en el Terrassa, a quien pusieron en el foco fue a Sergio Granados, que por ese entonces era el portero del Terrassa, que en los medios de la época decían que había hecho un temporadón, lo querían equipos de segunda división como el Sporting y el Mallorca. Lo termina firmando el Mallorca como tercer portero y portero del filial también, estaba ahí a caballo entre el primer equipo y el filial.
Y claro, ¿por qué lo pusieron en el foco? Porque había una persona que era accionista tanto del Mallorca como del Málaga. En este caso estamos hablando de Antonio Asensio. Claro, tú tienes acciones en el Málaga, acciones en el Mallorca y dicen que te ficha el Mallorca, pues decían que el portero estaba comprado. Esto nunca se ha llegado a demostrar, pero esta fue la llorera que pillaron allí de que estaba comprado. Ya está, es lo que A ocurrió. llorar la llorería. Esto fue lo que ocurrió allí. Sí, sí. Pero bueno, Como el Nastic Málaga. este fue el ascenso. Este fue el ascenso. Ya habéis visto que fue una locura. Sirve mucho de contexto para, sobre todo a la gente joven que no entiende muy bien por qué Guede es leyenda en Málaga, que al final aquí como entrenador pues lo tenemos un poco al pobre ahí defenestrado, que como jugador fue una leyenda precisamente por eso, hizo un poco la de Cordero, pero yo creo que todavía incluso más. Meter 3 goles en un partido en el que tenías que remontar un 3-0, pues legendario. Leyenda, ¿no? Es uno de esos partidos grandes que evidentemente aquí nadie ha vivido, nadie se acuerda. Por ya no cierto, acordaremos ahora de los que vamos a comentar, pero bueno, es uno de los que siempre suenan. Si eres joven, seguro que has escuchado alguna vez Málaga Tarrasa. Recomiendo que lo busque la gente en YouTube los goles, ¿vale? Pondremos un enlace por aquí arribita para que puedan pinchar y que vean la diferencia que había de la Rosaleda de entonces a la de hoy, ya no solo porque pudiese estar en obras y porque era más pequeña evidentemente que la de hoy, a nivel de masa social. Era más grande en cuanto a gente, pero claro. Había más gente, pero porque antes no había asientos. Bueno, sí, claro. Claro, ahí claro, vale, sí, sí. Pero que a lo que voy es que el campo se veía, se ven las imágenes, no te voy a decir vacío, pero que yo te digo que eso se juega en 2025 y allí no cabe nadie. Vaya, aunque te pongas de pie, no cabe nadie allí. Pero bueno, ha cambiado bastante y ha mejorado y ha crecido en este aspecto también el malaguismo. Totalmente. Ahora, si queréis, vamos con el siguiente partido, que aquí ya, por ejemplo, yo tengo recuerdos, que es el ascenso, el penúltimo ascenso del Málaga Club de Fútbol, temporada 2007-2008, ascenso a Primera División y bueno, esa jornada número 42 contra el Tenerife, 2-1, doblete de Antonio Hidalgo, que esta temporada se ha hablado también bastante, ¿no? Que pueda ser entrenador del Málaga, bueno, eso son suposiciones, pero bueno, otra leyenda también del Málaga como jugador y bueno, un partido que fue jornada 42 de Segunda División, jornada además unificada, un Málaga que por aquel entonces no había playoff en segunda, tenías que clasificarte entre los 3 primeros y el Málaga lo hizo como segundo clasificado, primero el Numancia y tercero el Sporting con 72 puntos y cuarto ya quedó la Real Sociedad con 68 puntos. Un partido que además adelanta el Málaga con esos 2 goles en primer gol en la primera parte y el segundo llega ya en la segunda mitad y adivinad quién fue el goleador del Tenerife. ¿Nino? Efectivamente. Es verdad, el Nino. Mítico Nino. Nino, el la ambulancia. Mítico jugador, total, tanto del Tenerife como del Elche, pues fue el que marcó el gol del Tenerife, un Tenerife que por aquel entonces no se jugó nada en esa última jornada, estuvo pues, bueno, a mitad de tabla, quedó 11º, pero al año siguiente sí que ascendió a Primera División. Así que bueno, uno de los grandes partidos que yo lo recuerdo, que es de los primeros partidos que tengo yo recuerdos. O sea, yo recuerdo esa temporada del Cádiz-Málaga, jornada 40, 0-0, Málaga-Cádiz más bien. Y después este partido recuerdo de verlo en fondo norte alto, o sea, lo que era fondo normal por aquel entonces. Y me acuerdo yo de pequeño la gente saltando al campo, una absoluta locura, o sea, fiestón. Yo, de hecho, ese fue mi primer año de abonado porque yo, por cuestiones de trabajo de mis padres, estuve mucho tiempo viviendo fuera. Precisamente venía de Tenerife, de vivir unos años en Tenerife. ¿Cómo? Y fue el primer año que me aboné con mi abuelo y tal. Y justo fue el año que subió el Málaga, porque además el año anterior venía de pelear prácticamente por no bajar a segunda vez. Y fue el año, bueno, desde el principio de temporada, ya estaba arriba y tal, y yo, claro, no me lo creía. Y de hecho yo fui uno de los que salté, que Javi, no sé si Javi saltó, porque no era pequeño. Salté. Pero yo Tengo recuerdo césped, de estar hecho. ahí flipando. Está podrido, sí, pero tengo césped. Sí, fue una locura. Yo, de hecho, recuerdo que hubo un pequeño simulacro, rollo como lo he pasado a Las Palmas y tal. Sí, que se pusieron con el cordón con los policías. Esperando. Y se jugó el partido, o sea, se reanudó el partido con la gente en la esquina allá abajo, en el suelo, prácticamente en el césped. Te iba a decir que esto... perfectamente el cordón policial y todo, o sea, fue una locura. Te iba a decir que esto viene entonces de Tierra Canaria, porque viene de Tierra Canaria David a saltar y casi la mufa, porque encima te marcó el gol el Tenerife después de que se reanudase todo esto. Tú imagínate que, bueno, como en Las Palmas ocurrió, ¿no? Que la gente hubiese saltado al campo y luego tuviesen terminado empatando el partido. Eso hubiese sido dramático. De hecho, yo ese partido, claro, también era pequeño, al igual que Javi, al igual que tú, David. Yo recuerdo que lo vi en casa de un colega
y por un momento el abuelo del colega empieza a gritar, ¿pero qué hace la gente saltando? ¿Pero qué hace la gente saltando? Claro, entró en cólera el hombre allí gritando, ¿pero qué hace la gente saltando? Que el partido todavía no ha terminado y yo me quedaré siempre con eso, con ese hombre de pie frente al televisor y gritando, ¿pero qué hace la gente saltando? Y yo me quedo con eso. Así que bueno, así fue como se vivió el ascenso. Los que saltaban, aquí los tienes hoy. Javi Muñoz y David Picón. Pusisteis. No, pero yo en la primera no, la lo sentí, que mucho. me pilló muy alto, que estaba yo en fondo alto, ¿eh? Ah, bueno. Fue la segunda. Ah, vale. Yo estaba abajo, las cosas como son. Pero tú O sea, saltaste, yo fui- David, ¿tú saltaste en la primera? No, yo dejé que la primera avanzadilla a ver qué pasa, ¿no? A Ah, ver si vale. viene la policía o no, y luego ya sí eso. Vale. O sea, no saltaste. Por si acaba detenido con. ¿Cuántos años tendríais? 12. Eso fue 2008, ¿Ocho? ¿no? Pues Sí, 12, 2008. Sí. 12 años. A la cárcel. A la cárcel, a la cárcel. De hecho, Cine. bueno, mi siguiente. Bueno, la siguiente temporada 9-10. Don Juan Ramón López Muñiz en el banquillo. Ya empieza bien la cosa. Bien. Jornada, os voy a explicar la situación, porque yo creo que no somos conscientes de lo que pasó ese año. Jornada número 23, ¿vale? El Málaga le gana 2-1 al Español. Jornada 23, ¿eh? Y el Málaga se pone 12º con 27 puntos. Es decir, virtualmente a 11-12 puntos, ¿no? De conseguir la permanencia un poco virtual. Se pega 10 partidos seguidos sin ganar, de los cuales 6 son empates. Y de hecho no gana más hasta que acaba la liga. O sea, desde esa jornada, desde la jornada he dicho 23, no gana más. 23. No gana más en toda la liga. Vale, última jornada. Valladolid, 36 puntos. Tenerife, 36 puntos. Racing, 36 puntos. Málaga, 36 puntos. El Málaga juega en casa contra el Madrid de Manuel Pellegrini. Y el Valladolid juega en el Camp Nou con el Barça y el Madrid jugándose la liga. Creo que estaba el Barça 1 o 2 puntos por encima. Era una cosa, tampoco era muy heavy. El Madrid podía ganar la liga si el la jornada, el Barça tenía 96 y el Madrid 95. O sea, necesitaba la derrota del Barça y ganar el Madrid. Necesitaba un pinchazo y ganar en la Rosaleda del Madrid. Pues bien, el Barça le iba ganando o sea, marca duda primero, el 1-0, y luego el Barça le va ganando al Valladolid. Empata Rafael van der Vaart. Y claro, ahí hay unos minutos un poco de indecisión, porque el Madrid sabe que no va a ganar la liga, pero tampoco, claro, no el biscotto tampoco está muy bien visto, ¿no? Y de repente, si no me equivoco, marca Alexis, que estaba jugando en el Valencia, y marca contra el Tenerife. Un resultado que cuando pita el árbitro, ya automáticamente con el empate, evidentemente, y de hecho creo que con la derrota también, el Málaga permanecía en primera división. Y le he pasado las fotos a Salva. Hay un momento que, faltando 1 o 2 minutos, se ve a Florentino Pérez abrazando a Fernando Sáenz, que está el pobre hombre descompuesto de los 90 minutos, sufriendo como un cosaco, y el hombre ni lo celebra, de hecho. Y se ve a Florentino Pérez ahí... Ese no muere. Correcto. Este sigue ahí inmortal. No súper cambia. contento, dándole abrazos, tal, no sé qué. Y justo cuando el Málaga pita al final, se expulsan a Duda al final, en fin, un show, el final del partido. Que de hecho está el partido completo, íntegro, en el canal de YouTube del Málaga, que cuando fue el tema de la pandemia y tal, subieron muchos partidos y este es uno de ellos. Y se produce la mítica escena, que también es una de las mayores representaciones de malaguismo, que es cuando sale el abuelo. El pobre hombre creo que falleció hace no mucho, no sé si fue hace un par de años. Pandemia, de hecho, creo, incluso, por ahí, por esa fecha, sí. Hace no mucho, sí. Y sale el abuelo abrazándose al niño, que se viralizó muchísimo en la época. Yo creo que de vez en cuando todavía sale por ahí. Y para mí ese año, aparte de porque también era pequeño, evidentemente yo creo que cuando eres pequeño te cala todo mucho más, pero para mí es el mayor final de infarto que he vivido, porque eran varios equipos metidos, todos con los mismos puntos, pendientes de la radio, no había teléfono, no había visor, no había nada. Era la radio, hay mucha gente... Y además que hay que puntualizar que en los finales de temporada lo que se hacía, digo se hacía porque yo no sé si ahora esto se sigue o no haciendo, pero lo que se hacía era que te apagaban el marcador, tú no podías ver ni cuánto quedaba en tu campo. Es decir, yo recuerdo que eso, la gente lo que hacía era, pues claro, ponerse, no el móvil, ponerse en este caso ya, pero en los relojes los cronómetros también, o sea, no te ponías el crono, que ahora yo, por ejemplo, voy al fútbol a veces con Javi, y nada más empezar el fútbol, el tío le da el crono ahí en el móvil y claro, él siempre pone el cronómetro. Yo tengo tradiciones. Pero en ese tiempo era, bueno, pues a ver cuánto queda, a ver cuándo pitan.
Sí, sí, sí. Y yo recuerdo eso, otra época, evidentemente con la radio y tal, y fue una explosión increíble porque es que de verdad hubo un momento que parecía que, claro, el Madrid, al final es el Madrid, aunque ya no se juega la Liga, pero te puedes meter en cualquier momento. Y de hecho creo que fue el partido este que Guti se medio pelea con Pellegrini porque lo saca a calentar, luego no lo saca, algo así. Yo de Ahí ese ya. partido es cierto que tengo menos recuerdo porque es de los pocos que no me ha pillado en la Rosaleda. No, no estaba todavía hablando. Me la ponéis justamente al año siguiente, en 2000, ese mismo 2010. Y sí es cierto que tengo un recuerdo más escaso, pero recuerdo escuchar también el partido en radio, una cosa así. O sea, pero fue una locura. Cuando marcó Duda, eso fue una locura. O sea, aunque no estuviese en el estadio, ¿cómo lo celebré? ¿Cómo lo A pase de celebré? Caicedo, ¿eh? Que Sí, Caicedo le sí, metimos sí. palos durante todo el año y al final Y casi golito quedó. bonito, ¿eh? Recuerda ahí Bueno, el sí, sí. recorte, nada, de los míticos del Málaga, vaya, de la historia del Málaga. Sí, sí, vaya. Ese Málaga de. Se habla de duda, evidentemente, pero para mí ese era el Málaga de Apoño. Para mí era el Málaga de Apoño, ¿eh? Pero bueno. Bueno, que me toca a mí. Vamos ahora con la temporada 2011-2012, que hemos pasado de. A ver si nos salvamos a. De penuria, No, no, no. Champions, A ver si. a Champions League. De sufrir por a ver si nos salvamos a. Oye, final de infarto porque podíamos meternos en Champions. Pero ¿esto qué es? Tú, ya con jugar Europa League íbamos bien, íbamos de sobra, ¿no? Bueno, pues el Málaga se plantó en las 3 últimas jornadas que tú mirabas la clasificación y decías, nada, este equipo va a jugar 100% la Champions. Sucede que el Málaga, pues, en un afán de malaguismo de estos, dice, voy a darle un poquito de picante a esto del fútbol porque no me voy a clasificar a Champions a falta de 3 jornadas. Esto sería ir muy sobrado por mi parte. Y el Málaga perdió 2 jornadas consecutivas. 2 partidos que es cierto que se podían perder, porque uno era contra el Fútbol Club Barcelona, que el Barcelona además goleó al Málaga 4-1, y el otro contra el Atlético de Madrid, donde, por cierto, en el Vicente Calderón, por ese entonces, no era el Metropolitano todavía, en el Vicente Calderón empieza ganando el Málaga. De hecho, creo que ese partido vas tú, Javi, ¿o no? O tú vas a otro. No, no, ese no, ese Tú no. vas a uno de unos años después, ¿no? Pero yo creo que Sí, exacto. Yo estuve dijiste... en Calderón en 2016. Yo estuve en La el del última gol del temporada del Liceo. Calderón. Ah, En el del gol del Liceo pues estuve yo. ese es el ese es el del año de. Ah, vale, entonces David estuvo, pues ese es en el que te remonta el Atlético de Madrid, tú empiezas ganando con gol de Liceu, con el gol de Liceu eras equipo ya de Champions, te remonta el Atlético de Madrid, que marca Radamel Falcao por ese entonces, y claro, tú llegas a la última jornada donde estás obligado a ganar, y ya está, si tú ganabas, pues daba igual lo que hiciese el Atlético de Madrid, pero tenías que ganar. Y bueno, ahí todo el mundo recordará ese gol de Salomón Rondón contra el Real Sporting de Gijón que al Málaga le dio la posibilidad de jugar ese año la Champions. Recuerdo que Y el Sporting bajó, además. Sí, Sí, de hecho fue un partido en el que, bueno, el hermanamiento se notó un montón. Es que a mí me acuerdo yo del Rondón, porque es que lo celebró delante mía, o sea, subiéndose a la valla publicitaria haciendo así. Digo, eso fue una de las imágenes que yo tengo y clasificarse a Champions League, claro, estando 2 años antes celebrando una permanencia, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, sí, total. Bueno, que lo que iba a decir es que, oye, Salomón Rondón nos dio ahí, pues eso, la posibilidad de entrar en Champions. Y ahora que tenemos, Javi, ya tenemos, ya de años de Champions nos olvidamos, ¿no? Ya años agónicos se acabaron, ¿no? Por lo que sea, no hubo más. Por lo que sea, ya la siguiente temporada, excepto que comentemos ya el descenso del Málaga a la temporada 17-18, poco más. Ya la siguiente temporada que vamos a comentar es ese agónico tuvo poco también, Sí. el descenso. Ya, no, ese agónico poco. Contra el 15 de Levante, abril, creo que fue, contra el Levante faltando todavía por delante un montón. Y gol 93. Es verdad, sí. Puede ser, Sí, o sea, sí. me acuerdo de ese partido, pero ese partido ni lloré. O sea, yo lloré partidos anteriores. O sea, yo ya quería llevar ahí Habíamos el descenso descendido subido. al segundo mes de la liga ya, Yo me prácticamente. acuerdo que fue un partido un miércoles, un partido en jornada en 3 semanas, marcó Bate, yo dije, a tomar por culo, ya está, estamos defendidos. Dije, ¿qué novedad iba a haber ahí? Pero ya nos vamos a la siguiente temporada, que aquí es un playoff, pero quizá no sale ya tan bien, ¿no? Como si salió el año pasado. Comentar, que aquí ya lo recordaremos todo, porque esto ya es más reciente, de hace apenas 6 años, cuando echaron a Muñiz, después de una mala racha, el equipo que llegaba, creo que fue la jornada 37 más o menos, cuando se echa a Muñiz, que estaba ahí el Málaga apurando, que estaba cayendo bastante después de haber estado toda la temporada entre el ascenso directo, tercera, cuarta posición. Y claro, llega Víctor Sánchez del Amo con 5 victorias consecutivas en las últimas 5 jornadas de liga. Te metes como tercero y
con la mala suerte, o no sé si mala suerte, pero semifinales, toca contra el Depor, primer partido de ida en Riazor, que lo pierde el Málaga, pero bueno, recuerdo un golazo de Ontiveros, o sea, una barbaridad de partido. Y ya lo malo es el partido de vuelta, derrota contra el Depor, con esa mala fortuna, el gol, el fallo de Munir, que... Hijo de puta, hace un contado. Es que joder. De hecho, yo recuerdo ese partido de vuelta al que tú haces referencia, Javi, como uno de los ambientes potentes de la Rosaleda. Es decir, ahora sí que es cierto que la gente recordará pues el del playoff, pero a eso es lo que voy, es que para mí es uno de los grandes ambientazos de la Rosaleda. Para mí yo lo recuerdo como un día espectacular. Y yo recuerdo el estar toda la Rosaleda de pie. O sea, fue toda la Rosaleda de pie, que no era que fuese el fondo de animación. De hecho, mis amigos, cuando termina ese partido, dicen, el año que viene nos abonamos al fondo de animación porque es que nos pegamos todo el partido de pie, claro, y todo el mundo cantando, era toda la Rosaleda, una cosa increíble. Y yo, no te voy a engañar, esa falta que pega Javi Ontiveros, que si mal no recuerdo va al larguero. El palo, a mí también me pilló delante. De hecho, si podemos ponemos aquí un clip, porque es que lo tengo grabado justamente delante mía. Me cago en todo. Un clip no vamos a poner porque lo mismo el vídeo va... Javier Tebas a lo mejor se frota las manos. Lo mismo Javier Tebas se frota las manos. No hemos dicho la gorda. Pero pondremos una foto, aunque sea una foto así, ¡pac! Y ya está. Bueno, ese partido fue una de las leches más gordas que recuerdo mentalmente, porque yo estaba convencido de que el Málaga ese año subía. Ya no solo por el partido de ida, sino porque como acabó con Víctor y tal, con Ontiveros, que yo creo que fue el gran fallo de Muñiz, que se lo cargó. Ontiveros tenía muchas cosas malas, ¿no? Pero era un jugador que no te podías cargar en un año así el Málaga, y él se lo cargó. Y yo estaba convencido de que ese partido, para empezar, el Málaga lo remontaba, porque la ida también fue una leche importante, que te pusiste ganando y luego te remontaron. Pero yo estaba convencido de que ese partido el Málaga lo remontaba, porque ya se respiraba ese ambiente de que cuando entrara el primero, y lo sigo pensando, si hubiese entrado el primero, el segundo caía 100% seguro, pero se fue acabando el tiempo, se puso cada vez más nervioso, la segunda parte ya fue otra cosa, y con el fallo de Munir, pues nada, pues ración de malaguismo. Es que terminamos perdiendo el partido, es que me parece de coña, la verdad. Sí. Pero bueno. En fin, ¿qué hay más, Javi, en esta vida? Ahora nos vamos al siguiente año, pasamos de luchar por el ascenso a luchar por la permanencia, pero es un año que sí es cierto que, bueno, luchar por una permanencia no es algo bonito, sobre todo cuando 2 años antes estabas en primera división, estabas luchando por no bajar a segunda B, pero claro, fue el año de las 18 fichas, lo cual le sube mucho, ¿no?, el mérito de lo que hizo ese Málaga. Y sí es cierto que no es en la última jornada el Málaga estaba completamente salvado, no tuvo que apurar tanto, pero recuerdo el final de Liga con muchos empates y sobre todo la victoria contra el Deportivo de La Coruña, que eso después también lastra al propio Depor, porque cuando defiende a segunda B, en ese momento sí es cierto que el Málaga todavía no se salva matemáticamente, pero lo tenía ahí virtual, perdió la semana siguiente contra el Sporting, jornada número 40, y en la 41 ya es cuando certifica la permanencia absoluta en casa, 2-0 contra el Alcorcón, en casa también entre comillas, o sea, el partido es la Rosaleda, pero recordemos, año también de pandemia, o sea, completamente vacía, además un partido que es el 15 o 16, 17 de julio, a mediados de julio ya metido en pleno verano. Yo recuerdo aquel partido verlo por la tele, evidentemente, como todos los malaguistas prácticamente, y locura absoluta, o sea, yo me acuerdo que me emocioné incluso con una permanencia en segunda división, o sea, para que veamos el contexto también de esa temporada, 18 fichas, el momento que pasó también Málaga, que me acuerdo que ganó el primer partido contra el Sporting, contra el Racing, primera jornada, y después creo que perdió y empató los 10 siguientes, o sea, una absoluta locura, pero por suerte el Málaga de las 18 fichas sacó también el barco ahí a relucir con, como no, como capitán Pellicer, y bueno, terminó pues, salvándose al fin y al cabo. Yo de esto tengo un take, no sé si alguna vez lo hemos mencionado, porque me suena, pero yo creo que ese equipo con gente no se hubiese salvado. Pienso que... ¿Cómo que hay con mucho? ¿Cómo que con gente en la grada, en plan sin pandemia. Otra. Creo que con la Rosaleda llena, creo que era un equipo que, hombre, tenía muy poca experiencia, sobre todo porque había muchos chavales, muchos que estaban empezando, otros que yo creo que rindieron por encima de sus posibilidades ese año. Y yo creo que a lo mejor en un clima en el que el Málaga empieza a regular y tal, ya sabemos que te puede poner la presión en muchos aspectos, sobre todo canteranos que a lo mejor no estaban acostumbrados un poco a eso. Yo tengo, de hecho, se lo he escuchado a mucha gente o a bastante gente cuando se hablaba un poco de pandemia entre amigos y tal, y sale el tema del Málaga, que hay mucha gente que lo piensa también.
Bueno, pues nunca había escuchado yo esa teoría, no la habías expuesto nunca por aquí, así que a ver si alguien en el chat, en los comentarios... A lo mejor no, a lo mejor una pedrada. A lo mejor en los comentarios mi hay, círculo- hay gente que, oye, piensa como David. Y bueno, luego está ya pues el momento épico de los momentos, ¿no? El momento de catalogarlo. Si te tiene que dar un infarto viendo fútbol, es única y exclusivamente por ver lo que ocurrió en Tarragona. Sí, además fue un año un poco complicado. Recuerdo que empezó el Málaga pues, medianamente bien, pero el Castellón pues era el Bayern, como muchas veces hemos comentado. El Luego Valle de ese- Castellón. el Bayern de Castellón. Luego te pasa el Córdoba, parecía que ibas cuesta abajo, que se divagaba un poco con que ni playoff ni nada. Y llega ese momento en San Fernando, que también cambió mucho con el gol de Alfonso Herrero, que al final te sirve ganándole luego al Castilla para obtener esa cuarta plaza. Un San Fernando que, desde que David ha puesto el tweet que ha puesto en redes en estos días que habréis visto, ha salido mucha gente de San Fernando a decir que fue un gol que le Yo no cambió lo la sabía, historia, que fue un gol que le cambió la historia a los dos equipos, porque el Málaga fue para arriba y el San Fernando hace cuestión de días ha descendido a tercera federación y estaba en primera federación el curso pasado. De hecho, con esa victoria, a ver, no se salvaba, pero sí que tenía muchas más opciones de mantener la categoría. Y el gol de Alfonso es que directamente lo bajó a segunda ref. Y este año yo no lo sabía, no había caído y justo he visto, digo, madre mía. Pues bueno, después de ese final de liga que todos nos volvimos un poquito a ilusionar, y del playoff del Celta, que yo casi que lo pasé peor que el día del Nasty, porque fue el partido de vuelta a la Rosaleda con Einar que parecía Beckenbauer. Y llega el partido contra el Nasty después de ganar el partido de ida, con la polémica de Alan Godoy y demás. Y llega que cada uno lo habrá vivido no lo voy a explicar tampoco, pues cada uno lo habrá vivido de una manera y no hace falta ni explicarlo. Pero llegan esos dos goles en la prórroga, con la expulsión con el Málaga con uno menos, en fin, todo lo que ya conocemos. Javi estaba en Tarragona liando el taco, yo estaba en la feria liando el taco, tirándome al suelo, y cada uno pues haciendo la locura que se le pasaba por la cabeza. Solo un apunte, el Málaga estaba con uno más, que has dicho con uno menos y me he puesto a pensar y digo, ¿a quién nos echaron? Perdón, con uno más, claro. Nos metieron con uno más. Sí, escucha, si el Málaga remonta eso con uno menos todavía, ya entonces ya ahí pueden cerrar el fútbol que no hay que jugarlo más. Es decir, si tú remontas como remontas y encima con un tío menos, ya entonces dices, mira, ya Y los detectives no hubiesen entrado, También es verdad. Sí. Qué partida, qué. Bueno, pero es eso. Que al final yo creo que es cuando se tenga que poner un ejemplo de remontada, cuando se tenga que poner un ejemplo de playoff, creo que siempre se va a acudir a este, porque los ha habido muy icónicos en la historia del fútbol español, como por ejemplo el del Córdoba al que antes hacíamos referencia, pero es que marcar en la última jugada del partido, es que esto es, no sé, esto es algo que yo creo que todavía no sabemos ni cómo explicarlo, pero bueno. Ya habéis visto que han sido... Traca matraca, te lo explica el traca matraca. Han sido momentos los que hemos puesto hoy encima de la palestra. ¿Creéis que este año, solo ya por cerrar, entra en ahí o no? Yo es que, honestamente... Espero que no, porque espero que no, espero que no. Viene, no entraría. Pero claro, es que es a lo que voy. Yo creo que es una salvación que dentro de que ha sido una segunda vuelta muy mala, es una salvación que se va a conseguir de forma medianamente holgada y aunque sea en la calla. Bueno, ya está, sí, me callo. Salva, calla, corta. Calla que luego me hacen clip y me hago viral en otros puntos de España, ¿no? Señores, que esto ha sido todo, que nos dejéis por la caja de comentarios qué recuerdos tenéis de lo que hemos puesto por aquí hoy nosotros sobre la mesa y si hay alguien que tenga más años que nosotros, cosa que es probable, que nos diga, oye, pues yo recuerdo esta temporada, lo que viví aquel año, o si estuviste en el partido contra el Terrassa, ponlo por ahí por los comentarios, que os queremos leer, venga.